Bueno, vamos a hablar de arroz y vamos a hablar de enfermedades y vamos a hablar de lo que está pasando. La situación de Ecuador no es muy diferente a la situación de Colombia. El arroz en ambos países es un monocultivo. ¿Listo? Esto nos lleva a tener lotes sin descanso y en muchos casos sin rotación. En la zona de Guayas, yo recuerdo que era muy fácil tener arroz sobre arroz durante mucho tiempo de forma consecutiva. Hay algunas plagas y algunas enfermedades que están asociadas a la siembra. Si yo tengo arroz, tengo piricularia. Si yo tengo arroz, posiblemente tendré espodóptera como plaga. Sin embargo, este monocultivo ha llegado a que haya ciertos problemas biológicos que son endémicos. Particularmente hablamos de algunas malezas y algunas enfermedades. Ya no son malezas o enfermedades del cultivo, son malezas o enfermedades del lote. O sea, mi lote tiene esta enfermedad y cada vez que yo traiga arroz o traiga otra serie de cosas, esto se va a manifestar. Puede ser mucho más acentuado a la hora de tener socas. Las socas tienen una ventaja muy importante, es que en los primeros ciclos, cuando uno inicia con las socas, la productividad suele hacerse mucho más alta, suele hacerse mucho más eficiente. De hecho, nos podemos ahorrar la aplicación de algunos herbicidas y de hecho podemos ahorrarnos la aplicación de algunos insecticidas, sobre todo en las primeras socas. Pero si presionamos mucho el modelo, es muy probable que el tema de enfermedades, y ahorita van a entender por qué, puede hacerse mucho más complicado. Enfoquémonos entonces en el tema de enfermedades. Hombre, ¿cómo clasificamos los patógenos en el campo? De muchas maneras. Algunos lo hacen por la biología, que esto es uno de autonomiceto, unas comiceto, lo que da más allá. Otros trabajamos mucho el tema del órgano afectado, no es que es una enfermedad de raíz, es una enfermedad de la hoja, es una enfermedad de la espiga. Otros hablan de enfermedades localizadas o sistémicas, no es que esta enfermedad trabaja solamente aquí mientras esta que se mueve. Sin embargo, hay una nueva, por no decirle una nueva, es una forma diferente de tratar de clasificarlas. Para muchas personas ha sido una forma casi de tipo anecdótico. Sin embargo, este tipo de clasificación nos favorece a entender algo de ellas. Y son las enfermedades que llamamos evidentes y las enfermedades que llamamos silenciosas. Hombre, dentro de las enfermedades evidentes tenemos piricularia, rincosporium, el mintosporium, el manchado de grano, y dentro de las enfermedades que hemos llamado, que la gente suele llamar silenciosas, incluimos tres en particular: Rhizoctonia, Sarocladium y la nueva para ustedes que es Galliminomyces. Cada tipo de enfermedad tiene una forma diferente de expresarse en campo y es eso lo que nos permite tener ventajas o desventajas a la hora de poderla tratar. Las enfermedades evidentes normalmente son enfermedades del cultivo. Yo tengo piricularia donde tengo arroz. Yo tengo manchado de grano donde tengo arroz. Si no tengo arroz, pues no está ni piricularia ni manchado de grano. Este tipo de enfermedades no son persistentes, solamente existen mientras esté el cultivo en el lote. Una vez que el cultivo se va, ellas desaparecen. Normalmente este tipo de enfermedades invaden de forma general el lote, me atacan todo el lote por parejo. Un punto muy importante de este tipo de enfermedades: en el sitio donde penetran, ahí mismo hacen el daño. O sea, piricularia me toca la hoja 3 y me quema la hoja 3. El mintosporium me toca la hoja 5 y me daña la hoja 5. O sea, las láminas foliares son las que se ven directamente afectadas. Entonces, tenemos el mismo lugar de ingreso para hacer el daño. Perdón, que es que no sé si me están enviando aquí. Ay. Bueno. Ay, mire, que es que para negar los mensajes, ya me enredé yo con los mensajes, eso lo dejo para el final más bien. Bueno, eh, entonces es el mismo sitio de ingreso y de daño. La otra situación que hace clara las enfermedades evidentes es que los síntomas aparecen horas a días después. O sea, uno no tiene que esperar 15 días para un ataque de piricularia, no, piricularia atacó hoy y mañana o pasado mañana lo estamos viendo. ¿Listo? La otra situación es que yo puedo tener varios ciclos de la misma enfermedad en el mismo cultivo. O sea, yo podría tener un ataque de piricularia temprano en hoja, previo a macollamiento, a mitad de camino, en hoja bandera, en espiga. O sea, yo puedo tener muchas veces piricularia, puedo controlar muchas veces piricularia. ¿Listo? Yo puedo llegar a controlar mancha de grano 2 o 3 veces en el mismo ciclo. Entonces, puedo esperar que la misma enfermedad, una vez controlada, vuelva y aparezca.
Eso es típico de las enfermedades evidentes. Un buen ejemplo es el tema del manchado de grano. Hombre, es una enfermedad ambiental. El manchado de grano está en el ambiente. Otra característica, cuando yo tengo manchado de grano en la espiga, tengo entre 9 y 20 hongos y otros patógenos atacando a la vez. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 15, pero siempre es un ataque simultáneo. Yo nunca tengo un solo patógeno atacándome en manchado de grano. No tenemos tolerancia genética. No hay un gen que nos permita soportar el ataque de 20 patógenos diferentes de forma simultánea. El daño que ustedes sufren, que los arroceros sufren por el manchado de grano, no es un daño de rendimiento. O sea, realmente los arroces suelen producir normal, a menos que el ataque sea muy violento. El problema es un tema de tipo comercial. La pérdida de calidad me la cobran en el molino y ahí es donde yo pierdo mi rendimiento. Yo no pierdo peso cosechado, pierdo es dinero recolectado porque me castigan por la presencia de la enfermedad. La virulencia del manchado de grano depende del clima. Si el clima es seco, manchado de grano poco va, poco viene. Si tenemos una época muy lluviosa asociada con el tiempo de maduración, pues definitivamente vamos a tener 2 o 3 ciclos de manchado de grano. La invasión es general, a uno no se le mancha el lote por pedacitos, ¿no? Normalmente el manchado de grano es más o menos general. Como les dije, podemos tener 2 a 3 ciclos, al menos en Colombia podemos manejar 2, 3 ciclos. El primero, cuando estamos en el 2, 3% de aparición de espiga, hacemos un control y si el clima es muy violento, 15 días después podemos tener otro ataque, lo controlamos y pudiéramos llegar a tener un tercero si es que el clima favorece. ¿Listo? Un punto importante, señores. La zona de ataque no tiene sistemicidad. En el grano de la cáscara, perdón, del grano de arroz no hay movimiento sistémico. Entonces, es fundamental que el producto que yo vaya a usar, sea de contacto o sea en teoría sistémico, caiga sobre el grano. No es muy, ¿cómo le digo yo? No hay que apostarle mucho a la idea de que un fungicida que caiga en la hoja bandera va a llegar hasta el grano y lo va a proteger. Ese movimiento es virtualmente imposible. Entonces, una condición fundamental en el manchado de grano es que el producto, bien sea que sea un producto intrínseco de contacto o bien sea que sea un producto sistémico, debe caer sobre la espiguilla, debe caer sobre el grano para poder tener un buen control. La otra cosa, siempre están peleando con más de 3, 4, 5 patógenos a la vez. Esto implica que el producto que se aplique o las herramientas que se apliquen sean o multisitio por sí mismas o que de alguna manera creen el efecto multisitio. Entonces necesitamos productos multisitio puros o productos en mezcla que me permitan coger todo ese complejo de patógenos y poderlo atacar. La ventaja que hay es que hay una oferta muy amplia de productos, o sea, realmente el mercado en Latinoamérica ofrece una muy buena cantidad de productos para control de manchado de grano. Mancozeb, Metiram, Propinet, Clolotalonil, Folpet, ahora con Adama, que nos prestan todo este tipo de características multisitio. Y también productos en mezcla de varios tipos, triazoles, estovirulinas, que son tal vez las más actuales, las carboxamidas también están entrando ahí, para jugar a lo mismo. Mezclas que sean de una estrategia multisitio y hay buena oferta. Realmente, las fallas de control en mancha de grano como enfermedad evidente están asociadas normalmente más a un problema particular de la aplicación. O sea, no es mecanismo de acción, no es oferta, es básicamente tal vez problemas de aplicación. Si nos vamos al otro grupo, que serían las enfermedades silenciosas, como le digo, Rhizoctonia, Sarocladium, Gaemanomices, estas enfermedades son enfermedades del lote. Es al lote al que le da risoctonia. Y una vez que un lote tiene risoctonia, la seguirá manifestando por mucho tiempo. Si mi lote arrocero tiene Gaemanomices, lo seguirá manejando en el tiempo. O sea, no depende. Yo puedo sacar mi arroz y puedo pasar 2, 3 años y volver y ahí estará la risoctonia esperándome. ¿Listo? A diferencia de las evidentes, son muy persistentes, esté o no esté cultivo, como digo, es el lote, es el suelo el que tiene la enfermedad, no el cultivo. La invasión normalmente empieza por manchas, los ataques de Rhizoctonia, de Sarocladium, de Gaemanomices es una manchita aquí, en el ciclo siguiente ya son 2 manchitas, al año después ya la mancha es un poco más grande y va creciendo de esa manera.
una parte fundamental, y aquí es donde hemos cometido gravísimos errores a la hora de manejar estas enfermedades. Hace años con Rhizoctonia y hoy de alguna forma repetimos varios errores con el tema de Gabanomesis. Señoras, señores, el lugar por donde entran estos hongos no es necesariamente el lugar donde va a ser el daño económico. La idea no es matar al hongo, la idea es evitar que el hongo me haga el daño. Y el no tener en cuenta ese concepto de que por un lado entran y en otro lado hacen el daño, es lo que hace que tal vez coloquemos los productos en el momento no más adecuado, no más eficiente. La otra cosa, son monocíclicas. Yo tengo un ataque de Rhizoctonia por ciclo. O sea, a mí me dio Rhizoctonia, yo controlo Rhizoctonia, no me va a aparecer más Rhizoctonia. No, es un ataque de Rhizoctonia por ciclo, es una sola población de Rhizoctonia. No es como piricularia que cada 8 días yo podría tener una piricularia nueva que vino de afuera y ataca el cultivo. No, aquí es un ataque por ciclo y se acabó. Y lo mismo ocurriría para Gallimimus y Saloclavium. Esto presenta un problema de manejo en el tiempo, pero presenta unas ventajas muy importantes de que yo hago un control en el momento que es, me quito el problema. Otro de los problemas dramáticos con estas enfermedades silenciosas es la tremenda facilidad de ser confundidas. Voy a hacer una comparación entre Gallimimus y Rhizoctonia. Salocladium es muy parecido, pero no pongo la Salocladium para no enredar. Pero van a ver qué tan fácil es confundir este par de enfermedades, no solamente por su sintomatología, sino por la forma como se expresan en campo. Tenemos aquí los síntomas para Gallimimus y Rhizoctonia. El primero, hombre, es que son manchas oscuras, irregulares, que se dan en el tallo, en los entrenudos en el tallo, y se dan en las vainas de la hoja. ¿Listo? Sobre todo a nivel de agua para arriba. Eso lo encontramos con Rhizoctonia y lo encontramos con Gallimimus. No, hay personas con la habilidad suficiente para saber que es que la mancha es lo suficientemente alargada o la mancha tiene una arista no sé qué, pero para eso necesitamos personas muy, muy capaces. Pero para una persona sin mucha experiencia en campo, yo no soy una persona de experiencia en campo para identificar enfermedades. Personalmente, para mí los síntomas son muy parecidos. Entonces, se requiere de alguien con mucha experiencia para poder identificar detalles pequeños. Hombre, es que se forman estructuras reproductivas en las vainas de las hojas un par de meses después de que se infectan. Y si ustedes ven, tanto Rhizoctonia como Gallimimus producen ese tipo de síntomas pasado 2 meses. No, es que resulta que la enfermedad me causa una pudrición seca en la base de tallo que puede ser de un color como café, como pardo. Los dos hongos causan manchas secas, pudriciones secas en la base del tallo. Aquel que es muy bueno para distinguir colores sabrá la diferencia entre un pardo y un café. Para mí un pardo y un café a las 5 de la tarde se ven iguales. ¿Listo? Entonces, son enfermedades muy parecidas. Hombre, es que aparecen manchas en el lote, las plantas se quedan atrasadas, son débiles, cambian el color, quebradizas. Ocurre con las dos enfermedades. Hombre, es que las dos, que es que el producto daña la hoja. Aquí habría tal vez la primera diferencia importante, realmente que cualquier persona, sin ser muy experta, podría identificar. El daño en la lámina foliar, sobre todo en la hoja bandera, que causa Rhizoctonia, es una hoja seca, es una hoja quemada, la hoja se quema, se seca. Mientras que en Gallimimus, básicamente la hoja se vuelve amarilla, pero es al final. ¿Listo? Hombre, es que las espigas se vuelven blancas o se maduran muy temprano o son estériles o cambian de color. Las dos enfermedades hacen lo mismo. No, que es que se me caen las macollas, hay muerte de macollas, hay volcamiento de plantas. Las dos enfermedades pueden causar lo mismo de acuerdo a la agresividad. El único síntoma temprano que diferencia a las dos enfermedades es que cuando una planta tiene Gallimimus, forma raíces adventicias en los nudos inferiores. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Listo? Entonces, exceptuando el tema del cambio de color hacia final del cultivo en la hoja o la aparición de raíces adventicias en la base del tallo, señoras, señores, identificar este par de enfermedades requerimos contar con el apoyo de personas realmente expertas en el tema de identificación de enfermedades. Desde el punto de vista del comportamiento, de cómo se comporta la enfermedad y esto cómo podría llegar a afectar la estrategia de control, hombre, puntos de interesantes. ¿Cómo invade el lote? Para Gallimimus llegar al lote puede llegar vía semillas.
que es fundamental, que Rhizoctonia no. Por movimiento de suelos, por aguas contaminadas, por maquinaria contaminada. Rhizoctonia solamente llega por suelo, por movimiento de suelo, por aguas o por maquinaria contaminada. Quiere decir entonces que para mí las semillas en Galliminomyces son un problema, pero también son una gran oportunidad. Sabiendo que esta es una ruta, esto me permite detectar una de las formas para empezar a manejar la enfermedad. Ambas se expresan por parches, simplemente yo veo el parche de Rhizoctonia ahora, el año entrante crece más, veo el parche de Galliminomyces, en el siguiente ciclo crece más. Galliminomyces se dispersa más rápido, o sea, la velocidad con que Galliminomyces empieza a invadir el lote es mucho más alta que la de Rhizoctonia, básicamente porque Galliminomyces tiene la posibilidad de conectarse planta a planta. Una planta afectada por Galliminomyces puede llegar a infectar hasta plantas ubicadas a 3, 4 metros alrededor. Eso hace que crezca mucho más rápido. En el caso de Rhizoctonia, la diseminación es más lenta y porque no hay un contagio entre plantas. Entonces, sé que entro por semillas y sé que puedo tener una dispersión relativamente rápida. Otra característica importante es la sobrevivencia. ¿Cómo sobreviven las dos enfermedades? Hombre, Galliminomyces suele sobrevivir en residuos de cosecha y en malezas. Si yo tengo un monocultivo, arroz sobre arroz, o tengo arroz con maíz, o arroz con cebada, o arroz con otro cereal, esa secuencia de arroz a arroz o de gramínea a gramínea favorece la permanencia. Si yo rompo, si yo hago una rotación de un arroz con algo que no sea ni maíz, ni sorgo, ni nada gramíneo, eso hace que Galliminomyces pierda virulencia y pierda la capacidad de afectarme. Por el contrario, Rhizoctonia sobrevive en forma de esclerosios en los residuos en el suelo. Este esclerosio es una estructura de resistencia. Puede vivir metido dentro de un frasco, o sea, ni siquiera hablemos en el lote, puede vivir metido dentro de un frasco 7 años antes de perder viabilidad. Entonces, señoras, señores, pensar que la rotación con soya, con frijol, con maíz, con otras cosas, me va a acabar el problema de Rhizoctonia, no. ¿Me lo puede bajar? Sí. ¿Le puede quitar virulencia? Sí. Pero el día que yo tenga Rhizoctonia, sé que la estrategia de la rotación me coayudan otras cosas, pero no me va a resolver el problema. En el tema de Galliminomyces, yo sí, unas rotaciones con frijol, soya o cosas así, podrían efectivamente favorecer. ¿Cómo se infecta el cultivo? Y aquí es donde les pido que empiecen a poner mucha atención. Galliminomyces puede llegar en la raíz porque viene contaminada. Galliminomyces puede estar en el suelo y cuando la semilla germina, él puede entrar por las raíces y comenzar a atacar. Si Galliminomyces está en el suelo, él puede esperar a que la planta germine y apenas germine a nivel del suelo, a toda la rayita del suelo, ahí ataca. Entonces, penetra por semilla, penetra por raíz, penetra por la base típica del tallo y a partir de ahí invade los haces vasculares y comienza a subir hacia la hoja bandera y hacia la espiga. Rhizoctonia, por el contrario, ataca solamente a nivel del tallo. Rhizoctonia no entra por semilla, no puede entrar por semilla. Rhizoctonia no entra por suelo porque es que le queda muy difícil moverse hacia abajo en el suelo. ¿Qué hace ella? Estar el esclerosio esperando en el suelo. Cuando viene agua, porque estamos regando o porque hay una inundación, él flota, sube al nivel donde llegó el agua y en ese punto donde llega el agua, el esclerosio se pega. En ese momento, él germina, penetra, coge los haces vasculares y sube. Entonces, Galliminomyces en la semilla, en la raíz o a nivel del suelo. Rhizoctonia de ahí hacia arriba. Esa pequeña variante nos genera condiciones importantes de manejo. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los órganos que afecta cada enfermedad y cuáles son los daños? Señoras y señores, Galliminomyces es una enfermedad cuyo blanco, o sea, el blanco, el daño, la parte dramática del ataque de Galliminomyces es que me ataca mi raíz y los haces vasculares en la parte inferior. Hombre, pero es que la enfermedad se llama mancha naranja porque las hojas se ponen anaranjadas. Sí, las hojas se pueden poner anaranjadas, lo que usted quiera, pero el problema no es que esto se haya puesto anaranjado. Esto se pone anaranjado porque tu raíz y tus haces vasculares inferiores quedaron dañados. ¿Listo? Rhizoctonia, por el contrario, a pesar de que entra muy abajo, como les decía ahora,
entra a nivel del tallo, por aquí a este nivel, realmente su daño lo causa en la hoja bandera y en el tercio superior. Si a mí, Rhizoctonia, me llega a mi hoja bandera y me llega al tercio superior, yo tengo problemas. Si yo tengo la planta llena de Rhizoctonia en el tercio inferior, vale huevo, esa vaina no molesta mayor cosa. El problema está que me llegue arriba. Veamos por qué. Hombre, si Gallemanomyces me daña la raíz y la base del tallo, básicamente impide que la raíz pueda tomar agua y nutrientes. Si los toma, no los puede transportar. Entonces, impide el transporte de agua y de nutrientes de la raíz hacia arriba e impide el transporte de la comida elaborada por las hojas hacia la raíz. Básicamente, impido todo el intercambio de recursos. Al yo impedir que los recursos suban, agua y nutrientes, y van los otros, básicamente impido el crecimiento. Todo lo que pasa en la parte superior, al final del cultivo, es irrelevante, porque es que el daño está aquí, esta estructura, tanto la raíz como esta parte se daña, no se absorbe, no se transporta, ni hacia arriba ni hacia abajo. Rhizoctonia, ¿qué es lo que hace? Perdón, ay, me fui en el contrario. ¿Qué es lo que hace Rhizoctonia? Rhizoctonia arranca, va por el tallo, no causa ningún problema, pero justo cuando aparece la hoja bandera y la segunda, a la hora de la espiga, simplemente me daña la hoja bandera y me daña las hojas secundarias, me las quema. Si yo pierdo la hoja bandera y las dos secundarias, me quedo sin fotosíntesis. Y si me quedo sin esa fotosíntesis, pierdo entre el 75 y el 85% del llenado del grano. Señores, la cosecha la llenan la hoja bandera y las siguientes dos hojas en cerca del 85%. Y son esas hojas las que Rhizoctonia daña meses después de haber entrado en la parte inferior. Mientras va por aquí, no importa. Si me quema estas hojas, no importa. Es que esto no aporta en fotosíntesis para llenado. Pero si me quema estas, que es de las que depende el llenado del grano, carajo, perdí la cosecha. Ese es el tema. Entonces, lo importante es ubicar el producto, no pensando que voy a matar solamente el hongo, es matar el hongo cuando el hongo es un problema. Porque cuando ya dejó de ser problema, ni para qué nos molestamos en ello. Entonces, de acuerdo a esto, las estrategias de control que uno pudiera buscar para Gallemanomyces, y de hecho, esto en Colombia, es llegar a esta conclusión en Colombia, nos costó un par de cosechas muy golpeadas, muy perdidas, es como hacen en Europa, si usted quiere controlar la enfermedad, si usted quiere no tener problemas de Gallemanomyces a la hora de cosechar y de llevar su cosecha a la venta, el manejo debe hacerse de forma muy temprana, desde la semilla hasta el periodo de macollamiento. O sea, es evitar que esta zona sea dañada por el hongo. Y eso lo logro si aplico en semilla o si aplico muy temprano. Ahora, si yo espero a que ya haya macollamiento para empezar a controlar la enfermedad, o sea, yo me espero hasta el día 40, 35, 40 para empezar a controlar que las macollas ya están, lo único que yo voy a lograr de ahí para allá es manejar los síntomas. O sea, si yo ya espero que a estas macollas les haya dado la enfermedad y ya la enfermedad venga por acá, pues obviamente esta zona ya se dañó. De aquí para arriba, yo lo único que hago es simplemente que los síntomas no sean tan graves. Pero yo no voy a controlar mi problema y las pérdidas las voy a tener. Entonces, para Gallemanomyces, las aplicaciones tempranas son la clave. Los europeos nos decían, aplique antes de macollar. Si usted aplica antes de macollar, solo la macolla principal podría llegar a tener la presencia del hongo. Todas las demás secundarias estarían libres de él. Y si la semilla, si la raíz no ha sufrido daño, el llenado va a ser adecuado. ¿Ya? Estoy viendo al contrario. En el caso de Rhizoctonia, aprendimos hace como unos 20 años que nos tuvimos que ver la cara por primera vez con ella, que habían dos épocas de manejo. La una era el manejo preventivo, buscando que la enfermedad no pasara del tercio medio de la planta, con ella proteger la espiga, la parte superior. A esa la llamamos manejo preventivo, pensando en detener la enfermedad al día 45-50, o sea, cuando todavía iba por acá, estábamos muy lejos de la hoja bandera y de las hojas secundarias. Y el manejo curativo, que ese sí lo hacíamos cuando aparecía hoja bandera, o sea, el máximo embuchamiento o al 2-3% de aparición de espiga, cuando ya la hoja bandera estaba bien formada y las otras dos venían detrás, simplemente para evitar que el hongo nos molestara,
hacíamos lo que llamamos en su momento y seguimos llamando manejo curativo. ¿Listo? Entonces, en ambos casos usamos el mismo tipo de productos, pero es eso. Aquí es evitar que suba a los 45 días y aquí es cuando ya no hay más para dónde ir ahí, es evitar que nos dañe la hoja. ¿Qué herramientas usamos hoy para manejar estas tres enfermedades? Caemanomisis, Rhizoctonia y manchado. Usamos mucho tipo de estrategias. Unas son relevantes, otras no. Hombre, debo cuidar mucho la calidad de la semilla porque me puede afectar. En el caso de Caemanomisis, definitivamente es limitante. Una semilla contaminada de Caemanomisis es básicamente regar la enfermedad. Entonces, tener acceso a una semilla limpia de Caemanomisis es importante. Hombre, en Rhizoctonia tendría que ser que tu semilla trajera tierra, como para que el escleroso pudiera pasar de inadvertido. Pero si tenemos una semilla limpia, no. O sea, realmente Gaemanomices no tiene como condición limitante para su dispersión la presencia en semillas. Y en manchado de grano, pues mucho menos. Hombre, movimientos de agua y suelo de tierras contaminadas o de lotes contaminados, lotes limpios, es limitante en el tema de Gaemanomices, en el tema de Rhizoctonia, es dos formas de llevar la enfermedad de un sitio para otro. En manchado no tiene efecto. Manejo de socas puede ser limitante, tanto en Gaemanomices como en Rhizoctonia. Si de mi cultivo original quedó contaminado con estas dos enfermedades, muy probablemente la soca que viene detrás va desde el comienzo a venir con ella. Entonces, yo tengo que tener muy buen control de estas dos enfermedades en la siembra de semilla para que cuando tenga la soca no me herede ese problema. En manchado da lo mismo. Las poblaciones altas, hombre, tanto para Rhizoctonia como para Gaemanomices, una población alta de plantas puede facilitar la dispersión, puede facilitar que se acumulen las esporas y los esclerosios. En el manchado no tendría mayor problema. Fertilización alta, pues no es el tema hoy entrar mucho a manejos alternativos de Gaemanomices, pero si tenemos en cuenta que el principal problema de Gaemanomices es que me dañen la raíz, la única forma de poder medio compensar eso es incrementar la fertilización. Entonces, cuando tengo Gaemanomices, subir ligeramente la fertilización me compensa la pérdida de raíz. ¿Listo? Pero eso lo podemos ver en otra ocasión con más detenimiento. En el caso de Rhizoctonia, si yo tengo fertilizaciones muy altas de nitrógeno, eso es una invitación a que la enfermedad se dé. En el manchado la fertilización podría, si tengo plantas muy suculentas, favorecer, pero digamos que el efecto es poco. Las rotaciones, como les dije, poco efecto en Gaemanomices, me puede quitar la velocidad, la virulencia, pero no me la va a sacar del lote. Rhizoctonia me le quita virulencia, pero Rhizoctonia está ahí y ya va a quedar. Yo tengo que aprender a vivir con la Rhizoctonia una vez que llegó a mi lote. En el manchado no hay ningún efecto. Y ya si miramos las otras técnicas que nos quedan, como es la introducción de materiales biológicos, controladores biológicos, Gaemanomices, Rhizoctonia responden muy bien, los dos responden muy bien a la competencia, tanto por bacterias como por hongos. En el manchado no soy el más creyente, pero he visto resultados muy interesantes. Los productos biorracionales, extractos como los de melaleuca, que ya están comenzando a llegar con más vigor y con más apoyo técnico a mercado, presentan muy buena alternativa para las tres enfermedades y el control químico que, si bien estamos obligados a empezar a encontrar una solución rápido, a una alternativa rápida, al día de hoy las tres alternativas bien orientadas pueden ser muy funcionales. Esto nos da entonces las épocas de control químico que nosotros podríamos o deberíamos usar para las tres enfermedades. Como les digo, si se quiere controlar que Gaemanomices, apliquen desde la semilla, tratamientos a la semilla, a máximo cuando estamos comenzando macollamiento. Aquí ustedes controlan la enfermedad. De aquí para allá manejan los síntomas. Pero si mi raíz se fregó, yo puedo tener la hoja verde acá, pero si no tengo raíz aquí, no la voy a tener acá. Por lo tanto, mi llenado no va a ser adecuado. Mire, en Colombia todavía estamos discutiendo mucho si de aquí nos bajamos acá, porque tenemos el miedo, es que si yo aplico aquí estoy seguro de que me llevo Rhizoctonia porque es el mismo segmento. Señores, tal vez no todos los productos del mercado pueden llevarse a este nivel, pero hay productos
con un efecto residual y una ubicación en la planta lo suficientemente estable en el tiempo como para que una aplicación que se haga aquí temprano para Galliminomyces llegue a esta época, todavía protegiendo Rhizoctonia. Y más, ¿se acuerdan que Rhizoctonia arranca desde el mismo punto? Entonces, si yo toco un Galliminomyces acá y esta planta queda cargada de un producto que controle Galliminomyces y Rhizoctonia, obviamente cuando Rhizoctonia quiera pasar, igual va a encontrar el obstáculo y eso me permitiría avanzar. Pero es importante, o sea, ojalá la técnica, porque aquí hay que involucrar a todos, la universidad, las autoridades, las empresas de agroquímicos, ustedes mismos. Hombre, no les dé miedo venirse acá a buscar el control de Galliminomyces, que de alguna forma el control de Rhizoctonia se va a lograr. Ahora, para el tema de Rhizoctonia, lo tradicional está en comenzar a aplicar hacia el final del macollamiento, hasta previo, hasta el embuchamiento, llamémoslo el máximo embuchamiento, antes de la emergencia de espiga, 40 o 45 días hasta este momento. La aplicación en hoja temprana la llamamos preventiva, pero básicamente es coger la enfermedad en este estado y simplemente colocarle una tranca química acá para que no avance más. Si avanzó, simplemente es coger la hoja bandera y proteger la hoja bandera, como les expliqué. Podemos hacer aplicación temprana, aplicación hacia acá. Cada día tenemos productos mucho más estables que hacen que estos tiempos de control sean mucho más amplios. Y por último, tenemos el manchado, que el manchado de grano, digamos, ha tenido un ajuste pequeño. Inicialmente éramos muy religiosos en decir, esperemos el 3 a 5% de aparición de espiga para hacer la aplicación. Sin embargo, por temas de costo y por la eficiencia que hemos ido encontrando los diferentes productos y mezclas, empezamos a hacer una única aplicación de espiga. O sea, hacemos una primera aplicación de espiga que originalmente era para piricularia. Ahorita la hacemos para Rhizoctonia, Sarocladium e incluimos parte del manchado de grano. Y aplicaciones posteriores que ya se hacen, bien sea con mezclas de productos o bien sea con productos netamente de contacto. Pero en el caso particular de Galliminomyces, al comienzo controlábamos aquí, eso no servía para nada. Por fin dimos el blanco y nos vinimos hasta acá y nos ha ido bien, pero venirnos hasta acá puede ser mucho mejor. Entonces, ya como una especie de resumen, en el tema de Galliminomyces, el objetivo de tu control, el objetivo de aplicar es impedir que el hongo colonice y dañe las raíces y los haces vasculares en la parte inferior. Yo soy exitoso en mi manejo de Galliminomyces si mi raíz y mi base de mi tallo no es colonizada por el hongo. ¿Listo? ¿Por qué? Esto me asegura que va a tener un transporte completo y adecuado durante todo el ciclo de vida, desde abajo hacia arriba, de agua y nutrientes, y de arriba hacia abajo de fotosintatos. ¿Qué productos podemos usar para controlar Galliminomyces? De todo. La ventaja que tenemos es que el hongo es bastante tonto para los pesticidas. Suele responder a prácticamente casi todo lo que aplicamos comúnmente en arroz. Tenemos activos individuales, tenemos productos en mezclas, le funciona un carbendazim solo, le funciona nuestra urina sola, le funciona un triazol solo, le funcionan sus mezclas, trabaja bien con los productos sistémicos, curativos. Miren que no menciono preventivos netos espora, porque es que la espora me entra o por la raíz o por la base del tallo. Por eso es que un control de esporas no sería muy adecuado para el tema de Galliminomyces. Por eso entonces los productos que tengan cierta sistemicidad y que maten micelio son importantes. Fundamental que sean productos con un buen efecto residual. Listo, necesitamos productos que sean residuales y que ojalá queden en el sitio. Normalmente, si yo puedo encontrar que este producto que me controla el Galliminomyces me aporte para Rhizoctonia, para piricular y otras enfermedades, muy bueno. O sea, es muy importante desde el punto de vista ya de dinero que mi control de Galliminomyces me ayude a proteger Rhizoctonia, me ayude a proteger manchas foliares. Tengo entendido que para ustedes el tema de Rhizoctonia, como para nosotros, se ha vuelto un tema muy secundario. Pero si hubiera piricularia, o si era piricularia, lo ideal sería que estos activos lo pudieran cubrir. ¿Qué oportunidades hay? Multisitios penetrantes, triazoles, que hay toda la oferta de triazoles que ustedes conocen de mercado, estovirulinas, las nuevas dicarboxamidas, los benzimidazoles, aunque tengo entendido que ustedes en Ecuador tienen muy avanzado el proceso de retirar carbendazim y productos análogos, pero todo esto funciona.
¿Cómo podemos hacer? Podemos hacer tratamiento a las semillas. Todavía la gente no lo acostumbra. Sin embargo, los tratamientos de semilla suelen ser muy efectivos, muy efectivos. Podríamos hacer aplicaciones al suelo, más que un drench, es una aplicación al suelo, pero sobre todo hacer aplicaciones foliares y tempranas. En el caso de Rhizoctonia, el objetivo es impedir que Rhizoctonia colonice, llegue al tercio superior. O sea, la idea con Rhizoctonia es evitar que llegue a la hoja bandera, que llegue a las hojas secundarias. Eso asegura que yo voy a tener fotosíntesis adecuada para llenar el grano, para hacer la cosecha. Ya es un producto más conocido, tenemos activos individuales, ¿se acuerdan del Pulsor? O sea, ay, se me olvidan los nombres, me disculpan usar nombres comerciales tradicionales, pero un Moncus, un Monsereno, un Pulsor, que siempre han sido muy específicos para control de Rhizoctonia. Tenemos mezclas, responde bien a triazoles, responde bien a estovirulinas. Nuevamente, trabajamos sobre productos que sean sistémicos, que sean penetrantes, curativos. Al igual que Galliminomices, aquí un producto que mate esporas no sirve para nada. Razón, son esclerosos. El esclerosio no responde a un producto como clorotalonil como lo haría una espora pura. Entonces necesitamos productos que sean sistémicos, curativos. Nuevamente, como son enfermedades de largo alcance, mientras más residuales, mejor. Es importante que el producto que yo aplique solo en mezcla me colabore en el control de otras patologías. Entonces, si tengo piricularia en cuello, que me ayuda a control de piricularia en cuello. Normalmente los productos que van para Rhizoctonia tienen buena para controlar Sarocladium. Entonces, buscar siempre productos que me resuelvan 2, 3 complejitos para hacer más económica la aplicación. Hoy seguimos con lo mismo, multisitios con acción penetrante. La gran mayoría de triazoles funcionan todavía para Rhizoctonia, las estovirulinas siguen funcionando bien para Rhizoctonia, los inhibidores de succinato de hidrogenasa, como les decía, ahí está bueno, Moncus, Montseren, están trabajando ahí, las nuevas dicarboxamidas, aunque las dicarboxamidas viejas como el carboxin siguen funcionando para Rhizoctonia, los benzimidazoles, entre otros. En este caso, la única forma de aplicar que vale la pena es la aplicación foliar. Aplicaciones a la raíz se podrían, pero en arroz eso no es práctico. Ya que hay que pensar de que es una aplicación netamente foliar. Y para el manchado de grano, pues el objetivo es impedir que las cáscaras, porque es mi cáscara, realmente el día que estoy entregando mi grano, a mí me miran en la cáscara. Entonces, lo importante es que la cáscara de mi grano no llegue manchada por la presencia de hongos. ¿Listo? Es evitar el daño visual para evitar el castigo comercial. También tenemos productos solos, tenemos productos en mezcla. Aquí sí, ya tenemos productos netamente de contacto, penetrantes. El efecto sistémico, como les dije, pues no importa mucho, porque es que no hay por dónde moverse. De la hoja bandera no vamos a llegar a la cáscara y de la cáscara no nos vamos a ir de la cáscara. Entonces, entre dos productos de contacto sistémico, si yo puedo, perdón, si yo puedo tomar un producto de contacto que es más económico, es una buena elección. La sistemicidad no es obligatoria, lo que quiere decir, la sistemicidad no es obligatoria para yo tener un control de manchado de grano. Preventivos a curativos, residuales, aquí el concepto preventivo sí se vuelve real. Yo tengo esporas cayendo en mi grano, entonces obviamente un producto preventivo de contacto, como un ditiocarbamato, un clorotalonil, pues mata esporas, ahí sí lo tengo que aprovechar, aparte que son más económicos, que sean resistentes al lavado, que sean resistentes a la descomposición por luz, por temperatura, que sean residuales. Hombre, que si me aportan en el control de otras enfermedades sería importante. Sí, tal vez en la primera espiga. De ahí en adelante ya no es relevante. Tienen productos de multisitio, de contacto, como ya los mencioné, los penetrantes, y nuevamente, triazoles, estudias benzimidazoles siguen funcionando. La aspersión es básicamente foliar. Entonces, esas son la forma como estos hongos atacan, cómo se ubican y el daño que causan. Y lo que les digo es la propuesta desde el punto de vista técnico de cómo sacar el máximo provecho de los productos que estoy metiendo. Tomemos entonces como ejemplo 3 productos como son Custodia, Lanzador y Reyev. Y veamos cómo estos fungicidas se acomodarían a este manejo.
De acuerdo con lo anterior, si la idea es atacar temprano con productos que sean curativos, penetrantes y de efecto residual, yo podría trabajar de forma indistinta, bien fuera custodia, donde estaríamos hablando de una azoxystrobin más un teuconazol, o de un Regev, donde estaríamos hablando de un biorracional como el melaleuca tetrifola, con el tema de difenoconazol. Los dos productos tienen amplio espectro, los dos productos atacan el hongo. Aquí la parte importante jugaría de pronto un poco más a favor de Regev. ¿Por qué jugaría un poco más a favor de Regev? Porque una aplicación temprana de Regev haría que el difenoconazol, que es penetrante con ninguna sistemicidad, él penetra y se queda ahí, ese producto se quedaría ubicado en esta zona, listo, en la zona de abajo. La planta podría seguir creciendo y mi difenoconazol y mi alternifolia quedarían acá, lo cual haría que esta zona quedara protegida por mucho, mucho tiempo. Sin embargo, Custodia da un muy buen trabajo. En el tema de Rhizoctonia, tanto para manejos preventivos en hoja como curativos acá, yo podría recurrir nuevamente a una azoxystrobin teuconazol como custodia y el mismo Regev me podría dar las funciones. En este caso, de pronto, custodia podría tener una ventaja ligeramente superior. Tenemos una planta que está creciendo muy rápido. Difenoconazol se queda en el sitio donde se usa la aplicación. El teuconazol, por el contrario, al igual que el azoxystrobin, podrían subir un poco. Digamos que la aplicación que hay acá, ellos podrían subir un poco con la planta y dar no solamente frenarlo aquí, sino acompañar este desarrollo de planta para dar cierta residualidad, que me garantice llegar acá limpio. Y definitivamente para el grano tendríamos un lanzador, un Folpet, que es una estrategia nueva, bien creativa por parte de Adama, porque es plantearnos un multisitio diferente a lo tradicional. O sea, estamos acostumbrados a un mancozeb, un metiranpropineb, si estamos hablando de itiocarbamatos, o estamos acostumbrados a un clorotalonil, si hablamos por cloronitrilos. Adama viene y dice, oiga, señores, pues es que tenemos un Folpet que es un producto multisitio, es poricida, estable al ambiente, tiene una cantidad de tal, ¿por qué no lo metemos? Y lograron después de mucho tiempo decir, oiga, hay cosas nuevas que hacer para manchado de grano. Y entra Folpet como este tipo de fungicida para manchado de grano. Entonces, esta es la estrategia, digamos, de los productos como me podría manejar. Como les digo, no quiere decir que Custodia no pueda entrar acá, no quiere decir que Regev no pueda entrar acá, pero si yo quiero que esta zona quede protegida mucho más tiempo, el difenoconazol es mucho más estable en el tejido. Una aplicación de difenoconazol en la zona que cae puede quedar funcional 45 o 60 días. Si yo hago una muy buena aplicación aquí, posiblemente necesitaría hacer la siguiente para protegerme de Rhizoctonia y de manchado de grano acá. Si hago mis cosas bien hechas acá, posiblemente esta primera aplicación de aquí se convierta realmente en una que me cubre tanto el tema Rhizoctonia como el tema manchado. Ya para resumir, para dar una información ya de los productos, aquí tenemos Regev como una mezcla de extracto árbol de tebas y el difenoconazol, una información que ustedes conocen muy bien. Yo me quiero referir básicamente a lo que tienen acá. Entonces, tengan en cuenta, yo tengo un Regev en mis manos, tengo una mezcla fungicida. Tengo dos mecanismos de acción que minimizan los riesgos de resistencia entre ellos y hacia otro. O sea, la ventaja de la presencia del melaleuca ternifola acá es que me evita que difenoconazol tenga resistencia y que si yo veo solo un triazol después, esa resistencia pueda pasar al otro. Por eso hay un manejo de resistencia interno en la mezcla y en la rotación. Tenemos un modo de acción penetrante. Estamos pensando en dos hongos, Rhizoctonia y Gallmanomyces, que crecen por dentro del tallo, al menos por la parte interna de la vaina de la hoja. ¿Listo? Entonces necesito que sean productos penetrantes. Los dos son penetrantes. Esto crea una zona de protección que impide que el micelio pueda subir, atravesarla y seguir adelante por mucho más de un mes, 45 días, incluso podemos dar los 2 meses de protección. Una parte muy importante, el difenoconazol tiene un excelente efecto de choque. De los triazoles, el fungicida más curativo con mayor efecto de choque lo tiene el difenoconazol, lo cual me garantiza que el producto entre y la enfermedad para de forma inmediata. Además de eso, le sumo 45 días de efecto residual. Entonces, como ven,
Estoy creando una zona donde le hago al hongo, tanto Galliminomyces como Rhizoctonia, inviable poder sobrevivir. De todas maneras, podría tener algún control de esporas en germinación. Si estoy pensando en manchas, pues esas esporas en germinación lo haría tanto el melaleuca como el difenoconazol. Y la ventaja es que el espectro de control de hongos sería muy amplio. Entonces, si además de la protección que estoy dando en el tallo para Galliminomyces y Rhizoctonia se da, si hubiera enfermedades foliares en ese momento, yo las podría cubrir. Si ustedes analizan custodia, azoxystrobin, tebuconazol, no me voy a dedicar tanto a la concentración ni eso, ¿qué tienen? Nuevamente tienen una mezcla fungicida. Nuevamente, dos mecanismos de acción que minimizan la resistencia. En este caso, es más un tema interno que un tema de rotación, porque la estubirina le resuelve la resistencia al triazol y el tebuconazol se la resuelve al azoxystrobin. Pero ya decir que se lo puedan pasar como la melaleuca a otros es más complicado. Lo que sí es importante es tener en cuenta que el tebuconazol, a diferencia de lo que ocurre con otros triazoles, es un excelente sinergista y hace que la acción del azoxystrobin que está acompañando sea mucho más alto. Esto me da choque, me da espectro, ¿ya? Un doble modo de acción, te protege el sitio de entrada y a diferencia de lo que ocurría con Reyes, donde ninguno de los productos se mueve, estos dos activos alcanzan a moverse, entonces me protegen donde cayó y alcanzan a proteger tejido nuevo distante que se produzca un par de días después. De alguna forma, yo puedo decir que el control avanza con el tejido, con el crecimiento de la planta. La residual es media. En este caso, decimos que la zona aplicada puede tener un efecto residual de control tranquilo de 2 a 3 semanas, porque no es el mismo efecto residual que tienen los otros dos activos. Me controla esporas, me controla miserios de un amplio rango de patógenos, o sea que yo lo aplico para Rhizoctonia, pero si tengo Trichosporium, Cercospora, Mitosporium, pues igual los puedo golpear. Entonces, como ven, cada estrategia tiene cierto tipo de movilidad, que si yo me acomodo al momento, le puedo sacar el máximo. No quiere decir, como dije anteriormente, que no los pueda cambiar de sitio, sí, pero cada uno en su sitio tendría ventajas muy interesantes. Y por último, el lanzador, que para mí es una sorpresa que alguien se haya decidido a tomar un producto como Folpet, que tiene muchísimas ventajas, y haya decidido que efectivamente puede entrar a reemplazar en cualquier momento a un ditiocarbamato muy bueno, yo no voy a decir que no, los clororitilos muy buenos, no voy a decir que no, pero Folpet es una alternativa que entra a jugar como un producto de contacto multisitio, es un fungicida multisitio sin riesgo de resistencia, o sea, la probabilidad de que un hongo genere resistencia es mínima. Entonces, si tengo un hongo o tengo 15, va lo mismo. A los 15 le va lo mismo. Un producto sin riesgo de resistencia, crea una zona protegida en la superficie del grano, impide la germinación de las esporas, porque o las mata ante el proceso de germinación, tiene una ventaja muy importante en el tema de manchado de grano y es una mayor resistencia al lavado y por tanto una mejor residualidad que los ditiocarbamatos. Posiblemente podríamos, en una situación de 3 aplicaciones de ditiocarbamato, salir tal vez con 2 aplicaciones de Folpet, básicamente por su estabilidad. Bueno, dicho esto, señoras y señores, pues termina el espanto, eso es lo que les quería pues comentar. Voy a mirar dentro de la información que me enviaron las preguntas. De todas formas, si alguien tiene una pregunta adicional y la quiere pasar a través de Fernando, me cuentan. Me pregunta una persona de Perú que tiene falso carbón en arroz. Necesitaría tener la información de cuál es el que llamarían el falso carbón. No sé a qué hongo te referís, pero si mi memoria no falla, falso carbón es tal vez una enfermedad que ataca a nivel de grano. No sé, ahí sí pediría la aclaración porque no tengo muy clara esa. La segunda pregunta, ¿cuál sería el control óptimo ¿cuál sería el control óptimo para el manejo en raíz? Hombre, si yo quisiera manejar en raíz, el control óptimo desde el punto de vista técnico sería una aplicación en la semilla, tratamiento en semilla, porque semilla que lleva el campo lleva el producto. Pero en su defecto, una aplicación, como te digo, antes de los 20 días sería suficiente. ¿Por qué razón? Porque cuando vas a hacer la aplicación, la cantidad de producto que queda en la hoja y en el tallo es muy pequeña. El resto del producto cae al piso. Todos los productos que mencioné, absolutamente todos,
melaleuca, difenoconazol, azoxystrobin, teuconazol, tienen la capacidad de permanecer en la superficie del suelo y entrar una pequeña parte a nivel de la raíz, cuando todavía es radícula, y poder penetrar como si fuese un drench, por decir así. O sea, el producto que no entra por la hoja, sino que va al suelo, termina de todas formas siendo aprovechado por la planta. Lo importante es que la aplicación sea temprana. Mientras más temprana, más seguro que tu raíz va a quedar protegida. Dosis de custodia, relief y lanzador. Bueno, en el caso de custodia, estamos hablando de 750 centímetros cúbicos por hectárea en la aplicación. En el caso de relief, estaríamos hablando de 350 centímetros cúbicos hectárea aplicación. Y en el caso de lanzador, estaríamos hablando de 1 litro por hectárea. Me pregunta alguien que si puede usar subtilis, bacillus subtilis y triazol. No hay ningún inconveniente. La ventaja que hay con el bacillus subtilis es que es bastante insensible a los fungicidas, muy pocos fungicidas. De hecho, no recuerdo sino un solo fungicida comercial, no en arroz, que puede llegar a afectar bacillus subtilis. De resto, no hay problema. Es bien interesante que esa aplicación de subtilis se haga temprano. ¿Por qué razón? Porque al igual que el triazol, el subtilis llega al suelo y el bacillus subtilis es una bacteria de suelo, ¿ya? Mire, hay un hecho, y doy la vuelta por este lado. Normalmente se acepta que Gaemanomyces siempre ha existido en los lotes. Gaemanomyces no llegó, Gaemanomyces siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que era un hongo secundario a terciario, o sea, siempre la presencia de las demás formas de hongos o bacterias benéficas o nocivas hacían que el Gaemanomyces nunca se pudiera expresar. Él es bien tonto, él es bien bobo. Con cualquier cosa se asusta y se va para atrás. El tema fue que el exceso de control que hicimos sobre las otras enfermedades y los efectos que hubo sobre el suelo quitaron todas las barreras biológicas que tenía Gaemanomyces para poder llegar. Por eso, en la medida que ustedes logren que el suelo se colonice de tricodermas, de bacillus subtilis, de bacillus pumilus, esa sola presencia en el suelo ya limita el movimiento de Gaemanomyces hacia la planta. Ahora, y cuando el bacillus subtilis entra en contacto directo con la planta, se crea el fenómeno de la bacteria endófita. La bacteria endófita es que el bacillus entra dentro de la planta de arroz sin dañar la planta de arroz, crean una simbiosis y en esa simbiosis lo que hace el bacillus es evitar que otras enfermedades puedan atacar. Por lo tanto, usar bacillus subtilis es una excelente estrategia, pero te recomendaría ahí sí una aplicación muy temprana para asegurar que pueda colonizar el suelo y posteriormente el cultivo. Para que el control sea efectivo, se va a aplicar solo el fungicida o se pueden hacer cócteles con otras mezclas de plaguicidas. No hay inconveniente. Para el tema de Gaemanomyces no habría ningún inconveniente. De hecho, como te digo, algunos tratamientos de semilla que se hacen pensando en control de Sogata involucran algunos fungicidas y se ha visto que la presencia de estos fungicidas, si bien no alcanza a eliminar todo Gaemanomyces porque la cantidad que se aplica a estos fungicidas en tratamientos de semillas es muy bajita, sí logran minimizar o reducir bastante su virulencia. Entonces, no habría inconveniente mientras no tengas un problema de antagonismo directo sobre la plaga que vas a controlar o sobre la maleza o no tengas un problema de fitotoxicidad. Pues las mezclas son bienvenidas, aplicado temprano. ¿Listo? Aquí sí me hicieron una pregunta que me queda complicada, porque yo aquí estoy como asesor externo, entonces de pronto la pregunta se la traslado a Fernando, aunque doy mi opinión general. Custodia, Reyer, lanzador se puede mezclar con fertilizantes foliares. Yo pensaría que sí. No hay una razón dramática en ninguno de los activos como para decir que tenga un antagonismo con fertilizantes. El problema es que los fertilizantes, sobre todo cuando hablan de elementos menores, son productos supremamente complejos, con una cantidad de aditivos y de inertes que podrían llegar a interactuar de forma negativa con el insumo aplicado. No tengo la capacidad para decir si ya a nivel formulación, Reyes, Custodia o Lanzador pudieran sufrir por esto, pero bajo condiciones normales, las mezclas de triazoles estuvirulina, la mezcla de melaleuca con triazol,
no suele ser particularmente sensible a daños por la mezcla con fertilizantes. Pero ahí sí es mejor que la consulta la dirijan directamente a los técnicos de Adama en Ecuador. La utilidad del sulfato de cobre en arroz para control de hongos. Hombre, el sulfato de cobre trabaja bien. El problema del sulfato de cobre es que pequeños errores pueden llevar a intoxicaciones muy severas. Más si tenemos en cuenta, en el caso de Gaumanomices, que harías una aplicación muy temprana. En ese caso podríamos tener inconvenientes. Si ya estamos hablando de risoctonia o enfermedades foliares que aplicamos en zonas más altas, sí, es posible hacer algunas mezclas de algunos fungicidas, de algunos antibióticos con dosis bajas de cobres, sulfato de cobre entre ellos, y podrías tener un buen control. Pero ahí sí habría que analizarlo más bien un poco caso por caso. Y dicen, última pregunta, ¿puedo hacer una mezcla de triazol con silicio? Sí, definitivamente no conozco ninguna interacción negativa entre el silicio y los triazoles. Se complementan muy bien. Cada uno hace su trabajo. El triazol interno, el silicio externo. Sí, personalmente no veo una, al menos dentro de los silicios que conozco, que básicamente estamos hablando de silicato de potasio, silicato de aluminio, no conozco una interacción negativa como para poder decir que no pueden estar juntos.